Ecos de los dioses. Saga de Viracocha. Antes de que el mundo tomara forma y la humanidad caminara sobre la tierra, solo existía el vacío primigenio. No había sol, luna ni estrellas. El cielo y la tierra eran una extensión oscura e informe. De este caos primordial emergió Viracocha, el gran dios creador, quien traía consigo la luz y la sabiduría. Los incas, al igual que muchas civilizaciones andinas precolombinas, concebían a Viracocha como el padre de todas las cosas, el arquitecto del universo y la fuente de toda vida. A diferencia de otras deidades que gobernaban aspectos específicos de la naturaleza, Viracocha era un dios trascendental, que existía antes de la creación misma. Los relatos sobre su origen varían, pero una de las narraciones más antiguas cuenta que Viracocha surgió del lago Titicaca, uno de los lugares sagrados más importantes de los Andes. Desde las aguas primordiales, él emergió con el propósito de traer orden al caos y dar inicio a la existencia. Con su sola presencia, la oscuridad se desvaneció y el mundo comenzó a tomar forma. A diferencia de los dioses que residían en los cielos o en los templos sagrados, Viracocha era un dios errante, un creador que recorría su propia obra, enseñando y dejando señales de su presencia a lo largo del camino. Se decía que su figura no pertenecía únicamente al ámbito divino, sino que descendía entre los hombres, adoptando una apariencia humana y caminando por la tierra. Su nombre, Viracocha, está cargado de un simbolismo profundo. En quechua puede traducirse como mar de espuma o dios de las espumas, haciendo referencia a su relación con el agua y la vida, ya que se creía que su origen estaba vinculado con el océano o los grandes lagos de los Andes. Para los incas, la imagen de la espuma del agua evocaba la creación misma, la transición entre la nada y la existencia, el punto en el que el universo comenzó a ser moldeado por su voluntad. Tras surgir del caos, Viracocha se dispuso a modelar el mundo. Su poder era absoluto, y con solo pronunciar palabras daba forma a los elementos que compondrían la tierra. Primero creó el cielo, separándolo de la tierra, y en él colocó el sol, la luna y las estrellas para que iluminaran el cosmos. Con su aliento divino, creó las montañas y los valles, los ríos y los mares, asegurando que la vida pudiera florecer en su creación. Primero creó el cielo, separándolo de la tierra, y en él colocó el sol, la luna y las estrellas para que iluminaran el cosmos. Con su aliento divino, creó las montañas y los valles, los ríos y los mares, asegurando que la vida pudiera florecer en su creación. Luego se dedicó a la creación de los primeros seres humanos. Según el mito, estos primeros hombres fueron moldeados en piedra y traídos a la vida con su aliento. Sin embargo, estos primeros seres no eran como los humanos que poblarían la tierra en épocas posteriores. Se dice que eran gigantes, seres imperfectos que no supieron vivir en armonía con la creación. Viracocha, decepcionado por su comportamiento, decidió destruirlos con una gran inundación y comenzar de nuevo. Después del cataclismo, Viracocha modeló una segunda humanidad, más frágil y cercana a los dioses. De estas nuevas creaciones surgieron las primeras civilizaciones andinas, quienes recibieron de Viracocha el conocimiento sobre la agricultura, la arquitectura y la organización social. A estos nuevos humanos les enseñó a venerar a los dioses y a vivir en equilibrio con la naturaleza, estableciendo así las bases del orden cósmico inca. Como dios creador, Viracocha no solo dio origen al mundo físico, sino que también ordenó el tiempo y el destino. Se dice que estableció los ciclos de la vida, las estaciones y el movimiento de los astros, asegurando que todo siguiera una armonía perfecta. Bajo su mando, el universo se convirtió en un engranaje divino donde cada ser tenía su propósito y lugar. Una de las historias más fascinantes sobre la creación de los humanos es que, después de modelar la segunda humanidad, Viracocha viajó por el mundo, dándoles vida a los pueblos de los Andes. Se dice que caminó de región en región, tocando la frente de las personas y enseñándoles el lenguaje, las tradiciones y los conocimientos que debían preservar.
En su camino dejó señales de su paso, como templos y estructuras sagradas, que serían veneradas por generaciones. Aunque Viracocha era el creador supremo, en la religión inca su culto no era tan prominente como el de Inti, el dios Sol, quien era adorado como el protector directo del imperio. Sin embargo, los incas consideraban a Viracocha el dios de los dioses, la fuerza primordial de la existencia, mientras que Inti era visto como su manifestación más cercana a los humanos. En la jerarquía divina del panteón incaico, Viracocha era el gran arquitecto, mientras que dioses como Pachamama, la diosa de la tierra, y Mamacocha, la diosa del agua, representaban las fuerzas naturales que daban sustento a la humanidad. La relación entre Viracocha y los incas también se extendía a la figura de los gobernantes. Se creía que los emperadores incas eran descendientes directos de los dioses, y aunque su linaje estaba vinculado principalmente a Inti, muchos de los grandes soberanos también reivindicaban un vínculo con Viracocha, asegurando así su derecho divino al trono. El culto a Viracocha se mantuvo con gran respeto en los Andes, aunque no siempre fue una religión organizada con templos monumentales como los de Inti. En muchos casos, se creía que Viracocha no necesitaba templos, pues su presencia se manifestaba en el paisaje mismo, en los lagos, las montañas y los cielos. Entre los lugares sagrados más importantes asociados con él, destaca Tiwanaku, una ciudad de gran importancia en la cultura andina preincaica. Se dice que fue uno de los puntos donde Viracocha creó a los primeros humanos y dejó su legado en piedra. Las gigantescas esculturas de la ciudad, con rasgos enigmáticos y miradas solemnes, se cree que representan su influencia sobre la región. Otro sitio vinculado a su culto es el templo de Viracocha en Racchi, donde se erigió una imponente estructura en su honor. Aunque su culto no era tan extendido como el de Inti, la existencia de estos templos demuestra que Viracocha era reconocido y reverenciado por su papel como creador supremo. A pesar de la llegada de los conquistadores españoles y la imposición del cristianismo, la memoria de Viracocha no desapareció. En muchas comunidades andinas, su figura continuó siendo recordada a través de leyendas y tradiciones orales. Incluso, su imagen fue asociada en algunos casos con la deidad cristiana, en un proceso de sincretismo religioso que permitió que su legado perdurara en la cosmovisión de los pueblos indígenas. El impacto de Viracocha en la mitología inca es profundo y perdurable. Como el dios que dio forma a la existencia, estableció el orden y dotó de conocimiento a la humanidad. Su presencia es un recordatorio de la conexión sagrada entre los dioses, la naturaleza y los hombres. En cada rincón de los Andes, su historia sigue viva, resonando en las montañas y los ríos que una vez moldeó con su poder divino. Viracocha, el dios creador de los incas, es una figura envuelta en misterio y reverencia. Sus atributos reflejan su naturaleza divina como arquitecto del cosmos, protector del mundo y dador de vida. En las crónicas y leyendas andinas se le describe como un dios sabio y viajero, a menudo representado con símbolos que denotaban su poder y su papel en la creación. Uno de los atributos más importantes de Viracocha es su vara, un bastón sagrado que representa su dominio sobre el mundo y su capacidad de modelarlo a su voluntad. Se dice que con este objeto tocaba la tierra y creaba montañas, ríos y valles. La vara también simbolizaba el poder de los gobernantes incas, quienes se consideraban descendientes de los dioses y por lo tanto herederos de la autoridad sagrada de Viracocha. Además de su vara, Viracocha está asociado con los rayos de luz, una representación de su papel como fuente de conocimiento y vida. En algunas versiones de su mito, se dice que cuando emergió del lago Titicaca para traer orden al caos, irradiaba una luz deslumbrante, marcando el nacimiento del mundo tal como lo conocemos. Otro símbolo que se le atribuye es el manto de nubes que lo rodeaba mientras caminaba por la tierra. Se creía que, al ser el dios del cielo y la creación, tenía el poder de controlar las lluvias y los fenómenos climáticos. Su relación con el agua también está presente en su nombre, Viracocha, que se traduce como mar de espuma,
sugiriendo su conexión con los océanos, los lagos y las lluvias que dan fertilidad a la tierra. Se dice que en sus viajes por los Andes, Viracocha llevaba consigo una bolsa sagrada, cuyo contenido se desconoce pero que, según algunos relatos, contenía el conocimiento del mundo, las semillas de la vida y los secretos de la creación. Esta bolsa era un símbolo de su sabiduría infinita y de su papel como dador de cultura y enseñanzas. En muchas representaciones, Viracocha es descrito como un anciano de barba blanca y túnica larga, una imagen que contrasta con las representaciones de otros dioses incas más asociados con la juventud y la fuerza guerrera. Su apariencia refleja su papel como un dios sabio y pacífico, un creador que prefería enseñar y guiar en lugar de imponer su autoridad por la fuerza. A diferencia de otros dioses incas como Inti, el sol, o Illapa, el trueno, Viracocha no siempre tuvo una imagen definida en la iconografía inca. Su culto, más abstracto y místico, se transmitió principalmente a través de leyendas orales que describían su grandeza y su influencia en el mundo. Sin embargo, en algunos sitios arqueológicos andinos se han encontrado imágenes y esculturas que se cree que representan a Viracocha. Una de las más famosas es la Puerta del Sol en Tiwanaku, un impresionante monolito tallado en piedra que muestra a una figura rodeada de rayos solares, con un rostro solemne y majestuoso. Se ha interpretado que esta figura es una representación de Viracocha, mostrando su poder sobre los cielos y la creación. En las crónicas de los primeros conquistadores españoles se mencionan relatos indígenas que describen a Viracocha con ojos profundos y una expresión serena, sugiriendo que era visto no solo como un dios todopoderoso, sino también como una presencia benévola que velaba por la humanidad. Las leyendas orales incaicas, transmitidas de generación en generación, describen a Viracocha como un viajero errante, recorriendo los Andes en forma humana para enseñar a los pueblos y probar su sabiduría. En algunas versiones del mito, se dice que, tras crear el mundo, se alejó caminando sobre el océano, prometiendo regresar cuando la humanidad lo necesitara. Esta imagen refuerza su carácter divino y su conexión con los elementos naturales. En los textiles y cerámicas incas, Viracocha es representado con formas geométricas y símbolos solares, destacando su relación con el cielo y la luz. En algunos grabados se le muestra con túnicas decoradas con patrones de espirales y líneas ondulantes, evocando su vínculo con el agua y la creación. Viracocha es más que un simple dios creador. Su presencia en la mitología inca encarna los principios fundamentales del orden, la sabiduría y la renovación. Como dador de vida, su papel es el de un Padre celestial que otorga a los humanos no solo la existencia, sino también las herramientas para prosperar en el mundo. El hecho de que Viracocha no residiera en un solo lugar ni exigiera un culto constante lo diferencia de otras deidades incas, cuya adoración estaba más centrada en templos específicos. Su naturaleza errante y su acto de retirarse tras la creación del mundo refuerzan la idea de que su misión era establecer el orden y permitir que la humanidad siguiera su propio camino. El agua y la luz son elementos recurrentes en su simbolismo, lo que sugiere su papel como fuerza vital. Su relación con el lago Titicaca y el océano Pacífico refuerza la idea de que su poder está vinculado a la fertilidad, la abundancia y el equilibrio de la naturaleza. Además, su imagen de anciano sabio lo convierte en una figura de guía espiritual y maestro, un dios que no impone su voluntad mediante la guerra o la violencia, sino mediante el conocimiento y la enseñanza. En este sentido, se diferencia de dioses como Illapa, el dios de la guerra y el trueno, cuya influencia se basa en la fuerza y la destrucción. En la cosmovisión andina, el legado de Viracocha continúa presente en las tradiciones de respeto a la naturaleza y en el reconocimiento de la interconexión entre todos los elementos del mundo. Su figura sigue siendo recordada en muchas comunidades indígenas, donde su imagen de creador y protector es símbolo de sabiduría, justicia y armonía. A través de sus símbolos, sus enseñanzas y su presencia en los mitos,
Viracocha se mantiene como una de las figuras más enigmáticas y poderosas de la mitología inca, una divinidad que representa el inicio de todo y cuya influencia aún resuena en las montañas y los valles de los Andes.